Zera goaz, Katapulta Tour Gipuzkoaren zirkuitoaren 5. edizioa. Dakizuenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kultura Departamentoak antolatze du zirkuito hau, beste erakundekin batea, hauen artean, Kutxa Kultur Fundazioa, Heineken Jazaldia, Federarte, eta nola ez, Buenavista Projections. Hasteko, eskaineko dizuegu iazko edizioaren laburpen txiki bat, eta gero, aurtengo selekzioaren artista bat, Maite Larburu, abesti bat interpretatuko du. Vale? Así que, bueno, nahi dezunean, az dezaten bideoa. Traffic jams try to take the same last underground. Feel the time is gone. Running into this unreal void. Listen to this sound. The train is coming, but you are so far to the station now.
Jantzizazugona Tantzuna iziak horrazpindigona Jantzizazugona Zapaldu ibili eten bidiak arraskatu zure hortzak Neri entokian igo trapuzko zaldi basatira Ez izan bilduretia Batzutan gona etzaio gustatzen gauez bakarrik ibiltzia Bestetan hoixe da gustatzen zaiona ai gona marimandona Dona katona jantzigona Erresa zaizu ba nerian erretza altxatzia Nere grina epaitzia gerrilla kentzia Giten guztiak uskuseatzia Nitaz bezun irudila juzkatzia Batez ere hile gris jaio berrila Ederretasuna grina adina batez ere Grina epaitzia Erresa da grina epaitzia Bai, nere grina epaitzia Erresa da grina Baino behin bada ere Jantzizazugona bakarrik da isilik eingo dezu hoiandona Aiziak azpian diona ze ona Aigona marimandona Eta jo gustatzen gauez galduta sentitzia Bestetan azpildurak koskaka ekartzoizkio Izar guztiak zaila da aurre ikustia Zena izunik esatia Aizpa lengusu laguna amona aiona Jantzizuk zuria gizona jantzigona Baina eskatzia inuko abandona Ezin da eman gona Aizia tan ere arretian dona Gona aizia tan ere arretian dona Gona aizia tan ere artian dona Ezin da eman gona Aizia tan ere arretian dona Dona kadona gona Aizia nere artian dona Ezin da eman go Markatu. Aurkeztuko ditute, zaten nintzena, aurkeztuko ditute gurekin programa honetan parte hartzen dituzten erakunden arduradunak. Onintza Urbieta, Kutxa Kultur, Miguel Martín, Heineken Jazaldia, Maialen Saez, Federarte eta Álvaro Turrion, Buenavista Projections
kudeaketan, baina, bueno, beraiei hitza eman aurretik zuekin partekatu nahi nituzke zenbait datu, ez? Comentaba que, bueno, antes de pasar la palabra aquí a nuestros socios, sí quería apuntar algunos datos sobre la pasada edición de Catapulta Tour Guipúzcoa y a destacar, por una parte, por supuesto, el número de actuaciones, 36 actuaciones de todos los artistas seleccionados por Catapulta Tour Guipúzcoa y por Kutxakultur en distintos espacios y en distintos festivales de Guipúzcoa. Las localidades fueron Donosti, Irún, Errentería, Urnieta, Bergara, Azpeitia, Zumaia, Orio, Hondarribi y Zarautz. En cuanto a los espacios y festivales, porque bueno, ya sabéis que el circuito discurre tanto a lo largo de diferentes festivales a lo largo del año y también en diferentes espacios. En cuanto a espacios, bueno, estuvimos en San Agustín Kulturnea, en Azpeitia, en de Cine Reina, en Rentería, en Sarov en Urnieta, en Seminarixo en Bergara y en la Sala Oxford de Zumaia. Y en lo referente a festivales, pues el Irún Zuzenean de Irún, Atlántica Aldiá de Rentería, el Fenómeno de Hondarribi, Kilómetro AC de Zarautz, también en Donostia Festivalá, además de los que ya he comentado antes, bueno, el Heineken Jazaldiá y del Festival de Federarte, que pues, estuvimos en Orio, en Hondarribi y en Zarautz. Vamos a celebrar la 5ª edición y la verdad es que yo creo que, bueno, por parte de Diputación y espero que por parte de los demás socios, pues bueno, estamos muy contentos de cómo están discurriendo las cosas. Por una parte, por el feedback vuestro, el feedback de los artistas, que bueno, yo creo que valoráis este proyecto como, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, un apoyo en la profesionalización, en vuestra profesionalización artística, e internamente también, pues bueno, pues porque trabajar durante 5 años con una serie de entidades, pues sumando, ¿no? Ya es un motivo de satisfacción por sí, y luego pues que también es un lujo, desde luego, trabajar y compartir el trabajo y el proyecto con la gente que me acompaña, a los que les paso inmediatamente la palabra para no aburrir más. Onintza, si quieres, empezamos contigo. Egunon, mila esker Kutxakulturren izenean, gaur prentzaurreko honetan gurekin izateagatik. Ekimen, azpimarratu pozgarria dela, honelako ekimen baten parte izatea eta elkarlanean aritzea beste hainbat agenteekin. Azkenean, hau onuragarria delako bai gizartearentzat eta bai sektorearentzat. Iniciativas como esta, que se hacen alrededor de la colaboración con un montón de agentes, entendemos que son fundamentales, bueno, para impulsar y promover los objetivos del propio programa de Catapulta, que no son otros que impulsar el talento guipuzcoano en el ámbito de la música y las artes escénicas y hacer especial hincapié en los jóvenes. Como sabéis, pues gracias a esta iniciativa, los residentes de Kutxakultur Música tienen la posibilidad de participar directamente en el programa. En cada edición se seleccionan 6 y en este año los seleccionados han sido 7C, Beste Urtaroak, Convoy, Indian Feathers, Idoia Surmendi y Lemmy Rivers. Destacar simplemente, bueno, pues la diversidad que hay en cuanto a origen, edad, estilos, sexo, y entendemos que, bueno, pues toda esa variedad al final es una aportación todavía y enriquece más lo que es la programación de este año de Catapulta Tour. Besterik gabe, bueno, bidelagun zareten guztioi, proiektu honetan mila esker Foru Aldundiari, Jasaldiari, Donostia Kulturari eta Buenavista Proiekzioni. Mila esker. Miguel, si quieres. Bueno, Egunon, hace nada, menos de una hora, en una reunión también de gestores culturales, estábamos hablando de que San Sebastián es una ciudad excelentemente provista o excelentemente programada a nivel de música, pero hay un sector que evidentemente nos preocupa, porque si bien al público se le cuida enormemente, tenemos que cuidar el talento local. Nos parece que todo lo que se haga por cuidar el talento local es poco.
y ciertamente que merece la pena. Y merece la pena porque la excelente gestión y labor de Diputación, de Buenavista Projections y evidentemente también de Fundación Kutxa ha dado sus frutos en estos 5 años. Creo que lo más importante bajo mi punto de vista de esta trayectoria es la vigencia y la importancia de todos los artistas que han pasado por Catapulta Tour en lo que es en este momento el panorama artístico de la provincia, del territorio. A la vista de lo que yo he podido escuchar en estos días en que hemos hecho nuestra selección para el Heineken Jazz al Día, creo que esta edición también va a ser una edición que va a proporcionar efectivamente realce al talento local y que nos va a suministrar nombres importantes para lo que es el panorama musical del territorio. En concreto, después de haber escuchado a todos los grupos presentes en Catapulta Tour, nosotros hemos elegido a 4 porque no podemos elegir más que a 4, pero hubiésemos elegido a muchos más, y en concreto son Matilda, Voodoo Charms, Idoia, Surmendi y Lemmy River. Ellos estarán integrados dentro de la programación del Jazz al Día del 22 al 26 de julio y las fechas se comunicarán próximamente. Eskerrik asko, Miguel. Maialen. Bueno, por mi parte, os puedo decir desde la Federación Guipuzcoana y Vasca que este 2020 es un año especial, muy importante, pues porque el surf se estrena como deporte olímpico en Tokio. Y eso pues nos motiva para todavía mimar un poquito más nuestros festivales, que son 5, y seguro pues que de alguna manera u otra pues intentaremos plasmarlo, ¿no? Federarte es un proyecto que surgió hace 4 años ya, venía pensando en cómo pasa el tiempo, y bueno, fue un poquito con la idea de fusionar deporte y cultura, a la vez que vamos trabajando valores que queremos potenciar desde la Federación, ¿no? Que es la igualdad, la inclusión y el cuidado del medio ambiente. Lo que hacemos es, cada festival tiene su casuística, nos adaptamos a cada municipio, y lo que hacemos es, una prueba de surf, que es el epicentro, luego actividades paralelas, y pues nuestros federados lo que hacen es darnos contenido, pues mostrando diferentes trabajos, en todas las vertientes artísticas, desde música, manualidades, shapers que hacen tablas en directo, y depende de lo que cada federado quiera ofrecer. Y a la vez también invitamos a que diferentes colectivos de cada zona pues se involucren en el festival, que participen, y el resultado es una jornada muy bonita con un montón de cositas y un público muy amplio y variado, ¿no? Por ya centrarme en este 2020, de los 5 festivales, la gran novedad es que el Pro Zarauz no se va a hacer en abril. Se han dado una serie de circunstancias que nos han llevado a tomar una decisión. Yo creo que en la vida todo pasa por algo y que este cambio que viene creo que va a ser positivo. Ya os iremos informando más adelante de qué trata todo esto, pero va a seguir siendo un campeonato internacional. Y además posicionando Zarauz en el mapa mundial y también Basque Country entre 4 grandes capitales del surf, ¿vale? Pero yo creo que lo bonito de este proyecto es que vamos a mirar por el deporte, por la competición, pero ir más allá y trabajar unos valores. Así que en este festival hemos decidido que sea Spalak quien esté. Luego el siguiente es en Donostia hacemos el Campeonato de Guipúzcoa, que es en julio, el primer fin de julio, y aquí solemos hacer colaboraciones especiales con Kutxa Kultur Fundazioa en Tabakalera, que también nos iremos informando. Y luego pues tenemos Deba el primer fin de semana, que es el 5 de septiembre. A mí es un sitio que me gusta mucho porque la gente cambia, ¿no? La forma de ser de cada lugar, y aquí la gente se implica un montón, hay un montón de artistas, mucha asociación pro medio ambiente, y el año pasado fue una gozada de festival. Es un sitio con mucho color, este Festival Federarte se considera como el cierre del verano, todavía queda mucha gente veraneando, y pues por todo esto creemos que Indian Feathers encajaría también muy bien. Y luego ya pues terminamos el circuito con Orio el 3 de octubre, el primer fin de semana. Esta es la final de Stand-Up de Euskadi. Es una prueba muy joven, que lleva 2 añitos, pero sorprendentemente es la que más surfistas atrae en su categoría de stand-up paddle.
Viene gente de toda Euskadi, también de Cantabria, incluso Cataluña, y bueno, pues es un festival potente, con mucha personalidad, más rockero, y aquí pues será Convoy, a quien tendremos. Y nada, pues para terminar, decir que al final estar en Federartes, más allá de todo el surfing, skate y actividades paralelas que podemos ofrecer, y sobre todo el tema cultural, musical y demás, es un proyecto que lo que buscamos es, de manera lúdica, pues intentar que entre todos, no sé, consigamos una sociedad un poco más inclusiva, igualitaria y justa, ¿no? Y nada, quería terminar dando las gracias a todos los que habéis participado, a las bandas que venís la bienvenida, y bueno, Catapulta Tour Guipúzcoa, porque este proyecto empezó hace 4 años en un momento en el que la federación se iba a cerrar. Escénicas, ¿no? Y bueno, como ellos son en principio los protagonistas, vamos a hacer un repaso muy rápido de los que han estado seleccionados. Por parte de música, por parte de Catapulta Tour Guipúzcoa, han sido Spalak, que tiene componentes de Azkoitia, Zumaya, Zestoa y Tudela, y es una banda que se creó el año pasado, pero con miembros que tienen mucha experiencia y que han pasado por grupos como Grises, Voltaya, Los Mods y Passepartout. Luego Maitel Arburu, que hemos tenido el placer de escuchar, que es de Hernani, y que además de ser una violinista profesional, pues es cantautora, que publicó 2 discos con el dúo Nakeboard el año pasado, y el año pasado, que lanzó su primer álbum en solitario, Eurren Azpian. La siguiente seleccionada ha sido el grupo Matilda, que vienen de Ordizia y Beasain, y es un grupo formado por María Amolategui, que es la compositora y cantante, y Víctor Sánchez, que es batería y productor, que el año pasado pues publicaron su primer trabajo, producido por el propio Víctor. Y por último, Voodoo Charms, que vienen de Donostia y Hondarribia, y que también es una nueva banda, pero con artistas experimentados, y que están ahora mismo preparando la grabación de su primer EP con temas propios. Y en artes escénicas han sido seleccionados la 2112 Produkzioak, que es una compañía de Donosti formada por Nayara Arnedo y Jon Sagarzazu, que se creó en 2018 para crear sus propias obras, y nos presentan la obra Sala de Espera, en la que 2 desconocidos se encuentran en una sala de espera, solo que el mundo ha quedado devastado por un virus mortal, cosa que lamentablemente pues, está un poco a la orden del día. Pero bueno. Y la segunda compañía ha sido Concreta Teatro, de Hondarribia, que la formaron Irene Hernando Echeverría y Luciano Percara en 2017 en Berlín, y presentan la obra A Hoy, que es la historia de un amor imposible y peculiar que tuvo una segunda oportunidad y que sucede en un lugar de costa y está representado en un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Y los artistas de Kutxa Kultur, como ya ha comentado Nincha, pues son Beste Urtaroak, que es una banda que ha llevado las canciones de los discos de Iker Lauroba al ámbito del folk, incorporando instrumentos de otros países. Está Convoy, es el dúo formado por Íñigo Higuera y Jorge Garagorri, integrantes en su momento de Polaroid, y que han grabado y autoproducido las canciones del trabajo que publicaron este 2020. Idoia Surmendi es una pianista y cantante-compositora con un proyecto que pretende fusionar distintas vías de expresión artísticas como la poesía, la ilustración, la animación y como instrumento principal, pues su música. Indian Feathers es una banda formada en 2014 con 3 trabajos publicados cuya música definen como indie punk. Lemmy River fue el líder y compositor de Pitchy Joke tras un tiempo en Barcelona, que está de vuelta en Guipúzcoa con este nuevo proyecto musical,
Y por último 7C, que es un grupo formado en 2011 y que han publicado ya 4 trabajos. Como podemos anunciar fechas que ya están cerradas para este año, de actuaciones de música en concreto, aparte de las que ya han comentado Miguel Martín y en el Yasaldi, y tenemos como novedad el festival Gara Rock Mendaro, en Mendaro, y en el Pasai Itxas Festivala también van a actuar Beste Urtaroak, Idoia Surmendi, 7C y un grupo más que todavía está por confirmar. En el Atlantic al Día, que se celebrará en septiembre, actuará Beste Urtaroak. En San Agustín, en Azpeitia, el 25 de septiembre actuarán 7C y Spalak, y de Cine Reina en Rentería actuará Voodoo Charms. Y bueno, por no alargar más la información, para la prensa está toda esta información disponible en papel y en PDF para quien lo necesite, y bueno, pues eskerrik asko denoi. Pues hasta aquí. Si queréis comentar algo, si hay alguna pregunta, y si no, pues nos disolvemos. Vale, pues bueno, eskerrik asko denoi etortzagatik. Vale.